Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, al corazón palpitante de la historia, donde los destinos danzan sobre las cuerdas del tiempo. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de un gran relato, una historia tejida con hilos de gloria y dolor, la historia de una ciudad que fue, en otro tiempo, la joya del mundo y el centro de la atención global. Hablaremos de la caída de Bagdad en el año 1258 después de Cristo. Permítanme acompañarlos en este viaje, no como simples espectadores, sino como testigos de los acontecimientos, sintiendo el polvo de la historia bajo nuestros pies y escuchando los ecos del pasado infiltrarse en nuestras almas. Imaginen conmigo Bagdad en la cima de su esplendor, una ciudad que brillaba como una estrella en el firmamento de la civilización. Bagdad, la ciudad de la paz, fue en el siglo XIII el centro del mundo islámico y una de las mayores ciudades de la tierra. Era la encarnación viva del conocimiento, la cultura y el arte, un refugio para sabios, filósofos y poetas provenientes de todos los rincones. Bagdad era un relato salido de las Mil y Una Noches, la materialización de sueños hechos realidad sobre la tierra. Fue fundada por el califa abasí Abu Ja'far al-Mansur en el siglo VIII después de Cristo, para servir como capital de un estado que se extendía desde el Océano Atlántico al oeste hasta las fronteras de China al este. Imaginen sus calles rebosantes de vida, sus mercados impregnados de aromas de especias y perfumes raros, sus bibliotecas que albergaban millones de manuscritos y libros, tesoros incalculables. Imaginen a los eruditos debatiendo en círculos de saber, a los artistas creando obras inmortales y a los poetas recitando versos que tocaban el alma. Este era el rostro luminoso de Bagdad, el rostro que el mundo conoció durante muchos siglos. Pero para cada amanecer existe un ocaso, y para cada cumbre, una caída. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer grietas en los muros de este gran imperio. Los conflictos internos, la debilidad de los califas y el creciente poder de emires y gobernadores empezaron a erosionar la cohesión del estado abasí. Mientras tanto, en las lejanas estepas de Asia, una nueva fuerza estaba tomando forma, una fuerza bárbara que no conocía la misericordia y no se detenía ante nada para alcanzar sus objetivos. Eran los mongoles, un pueblo que emergió de la oscuridad bajo el liderazgo de Gengis Khan para sembrar el terror en los corazones de las naciones. El ascenso de los mongoles fue un fenómeno sin precedentes en la historia, guerreros implacables, jinetes sin igual. Gengis Khan los condujo a la creación del mayor imperio contiguo en la historia de la humanidad, y tras su muerte, sus descendientes continuaron su marcha expansiva en todas direcciones. Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan, fue el comandante destinado a enfrentar a Bagdad cara a cara. Un líder militar experimentado y despiadado, sin vacilación alguna, al mando de un ejército inmenso y aparentemente invencible, decidido a someter al mundo entero al dominio mongol. En aquel entonces, Bagdad estaba bajo el gobierno del califa el-Mustasim Billah, un califa descrito como débil de carácter e indeciso, rodeado de ministros y consejeros rivales en lugar de aliados en tiempos de crisis. El-Mustasim Billah vivía en su fastuoso palacio, sumido en los placeres de la vida, ajeno al peligro inminente que se acercaba cada vez más. Se decía que poseía un gran ejército, pero este no estaba preparado para enfrentarse a una fuerza como la de los mongoles. En el año 1257 después de Cristo, Hulagu Khan envió un mensaje al califa al-Mustasim Billah exigiendo sumisión y la entrega de Bagdad sin resistencia, un mensaje cargado de amenazas y advertencias. Sin embargo, el califa, siguiendo el consejo de algunos de sus ministros, se negó a rendirse. Existía la falsa convicción de que Bagdad era inexpugnable, que nadie podría atravesar sus murallas y que Dios no entregaría la capital del califato islámico a sus enemigos. Esta decisión marcó el punto de inflexión, el momento en que la historia selló el destino de Bagdad. Tras la negativa, Hulagu Khan declaró la guerra y su enorme ejército comenzó a marchar hacia Bagdad. Imaginen el terror que se apoderó de los corazones de los habitantes de la ciudad cuando supieron que el ejército mongol avanzaba hacia ellos, un ejército famoso por su brutalidad y devastación, que no dejaba nada más que ruinas a su paso.
El asedio de Bagdad comenzó en enero de 1258 después de Cristo. Una inmensa fuerza mongola rodeó la ciudad por todos los flancos, equipada con avanzadas máquinas de asedio y soldados altamente entrenados. Los habitantes de Bagdad y sus defensores intentaron resistir, pero la resistencia fue débil y desorganizada. El ejército abasí no estaba preparado y el liderazgo era vacilante y dividido. Los días se volvieron pesados para el pueblo de Bagdad. El hambre roía sus cuerpos y el miedo desgarraba sus almas. La ciudad que alguna vez fue un paraíso en la tierra se transformaba lentamente en un infierno. Tras un asedio que duró más de 2 semanas y feroces combates en las murallas, Bagdad cayó en manos de los mongoles. El momento que todos temían llegó el 10 de febrero de 1258 después de Cristo. El ejército de Hulagu Khan entró en la ciudad y lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, un capítulo escrito con tinta de sangre y destrucción. Hulagu Khan permitió a sus soldados saquear la ciudad durante 7 días consecutivos, 7 días de asesinatos despiadados, pillaje y devastación. Las bibliotecas, esos tesoros culturales que habían reunido la esencia del pensamiento humano durante siglos, vieron sus libros arrojados al río Tigris hasta que sus aguas se tornaron negras por la tinta de los manuscritos. Mezquitas, palacios, escuelas y hospitales, cada monumento de civilización construido a lo largo de generaciones fue destruido y quemado. Bagdad, aquella ciudad magnífica, fue sacrificada lenta y cruelmente. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados sin compasión. El número de víctimas se estima en cientos de miles. Las calles de Bagdad se desbordaban de sangre y el olor de la muerte y la destrucción llenaba el aire. El califa al-Mustasim Billah, que había rechazado rendirse, fue ejecutado de manera humillante, poniendo fin al califato abasí que había perdurado por más de 500 años. La caída de Bagdad fue un shock para el mundo islámico en su conjunto y para el mundo entero. Marcó el fin de una era de gloria y prosperidad y el comienzo de una nueva época de oscuridad y desafíos. Tras la devastación, Bagdad pasó de ser un centro de conocimiento y civilización a convertirse en simples ruinas. Se necesitaron muchos siglos para que la ciudad recuperara parte de su esplendor, pero nunca volvió por completo a lo que había sido. La historia de la caída de Bagdad no es solo un relato histórico, es una profunda lección para todos nosotros, una lección sobre la importancia de la unidad, el poder del liderazgo y el peligro de la negligencia, la debilidad y la división. Esta historia nos enseña que las civilizaciones, por muy poderosas y prósperas que lleguen a ser, no son inmunes al colapso cuando la debilidad y la complacencia se instalan en su interior. La fuerza no reside únicamente en ejércitos y armas, sino también en el conocimiento, la cultura, la unidad y una planificación acertada. El impacto de la caída de Bagdad se extendió durante siglos, creó un vacío político y cultural en el mundo islámico y alteró el equilibrio de poder en la región. Las ciencias y las artes que florecían en Bagdad se vieron gravemente afectadas y se perdieron innumerables manuscritos y libros raros, lo que frenó el progreso intelectual. Sin embargo, a pesar de toda esta oscuridad, el espíritu de la civilización islámica no murió. Tras un periodo de estancamiento, surgieron otros centros de civilización, como el Cairo y Damasco, que asumieron la bandera del conocimiento y la cultura. Hoy, cuando miramos a Bagdad, vemos una ciudad que ha resistido los embates del tiempo, una ciudad que alberga una historia profunda y se niega a rendirse al olvido. Es una ciudad que nos recuerda su grandeza pasada y su capacidad de resurgir de entre las cenizas. La historia de la caída de Bagdad no es una historia de final, sino una historia de transformación y una lección para las generaciones. Una lección que nos dice que las naciones que aprenden de sus errores son las que escriben nuevos capítulos de gloria. Recordemos siempre que la historia no es solo una sucesión de hechos y fechas, sino un espejo que refleja lecciones y sabiduría de las que extraemos guía para nuestro futuro. Construir civilizaciones requiere esfuerzo y determinación, y preservarlas exige conciencia y vigilancia. Y así, llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de la caída de Bagdad. Una historia grabada para siempre en la memoria del tiempo, que nos habla de una ciudad que alguna vez fue la luz del mundo y nos recuerda que los días son cambiantes y que la verdadera lección reside en los finales, no en los comienzos. Espero que hayan disfrutado de este profundo viaje histórico y que hayan encontrado en él inspiración para sus propias vidas. Nunca lo olviden, la historia es un tesoro inagotable y cuanto más profundamente nos adentramos en ella, más nuevos tesoros descubrimos para iluminar nuestros caminos. Gracias por su atenta escucha y hasta que nos encontremos nuevamente en otro viaje histórico.